Me contó un conocido que trabaja en un gran hospital de la ciudad, que no mencionaré por razones obvias. Es el único hospital grande en esa ciudad, los demás son más pequeños, pero a mi conocido no le importa la fama en absoluto. A continuación, relato desde su perspectiva. Trabajo como asistente de salud junto a un compañero en turnos de 24 horas cada 3 días. La tarea es simple. Durante el día, transportamos a los pacientes a procedimientos, cirugías, consultas médicas, radiografías y similares. Mayormente son pacientes sentados, ocasionalmente pacientes acostados después de cirugías, así como pacientes con cáncer, procedentes de la unidad de cuidados intensivos o cuidados paliativos, donde en su mayoría alivian el dolor de los moribundos. Por cierto, la palabra paliativo proviene del latín pallium, que significa manto o cubierta, en resumen, nada placentero. Durante la noche y la madrugada comienza la parte más desagradable del trabajo, recoger a los fallecidos de las salas, colocarlos en bolsas de plástico negras y llevarlos a la pequeña morgue del hospital, o más bien, a un almacenamiento temporal. Las autopsias ya no se realizan allí, solo se utiliza para el almacenamiento. Antes solíamos llevar los cuerpos a través de un paso subterráneo hasta que se inundó el año pasado debido a la ruptura de una tubería. Aún no lo han reparado, ahora es peligroso caminar allí, quién sabe si habrá un derrumbe, las paredes y techos están erosionados. En resumen, bloquearon la entrada y salida con tablas y ahora los llevamos por la calle. A veces, por supuesto, mueren durante el día, pero principalmente es de noche o temprano por la mañana. A veces llegamos a tener hasta 10 personas fallecidas en una noche. Es una tarea desagradable, especialmente cuando el cadáver aún está tibio. Es incómodo enrollarlo en una bolsa como si fuera una gelatina. A través de los guantes puedes sentir el calor de su cuerpo y a veces parece que aún está vivo y simplemente durmiendo. Es bueno si todo va según lo planeado, sin que los tapones nasales se caigan y la mandíbula atada no se abra, evitando que el formaldehído mezclado con sus líquidos salga. Lo más importante aquí es retroceder a tiempo y no ensuciarte. Es diferente con los cadáveres rígidos, al tacto no parecen humanos, por lo que es más fácil desde el punto de vista moral. Los colocas en la camilla de hierro, los volteas como un tronco, es fácil y cómodo, incluso puedes hacerlo solo. Los giras hacia un costado, deslizas la bolsa abierta debajo, los giras hacia el otro lado, los sacas del otro lado, luego las piernas, metes la cabeza, cierras la cremallera y eso es todo, a seguir. Durante la noche o la madrugada, llega el vehículo del hospital para llevarse los cuerpos, dependiendo de la cola. Normalmente está lleno de difuntos, 2 o incluso 3 filas de ellos, según la ocasión. Ayudamos a los conductores a cargar las bolsas en la parte trasera, a veces se les caen, y luego quedamos libres hasta la próxima llamada. Una vez mi compañero se enfermó, así que tuve que trabajar solo después del almuerzo. Afortunadamente fue tranquilo y apenas hubo llamadas durante el día. Esa noche estaba solo, los médicos me ayudaron a empacar, aunque no era su responsabilidad, pero en esa situación no había otra opción. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, llevé a otro cliente a la morgue. Recuerdo que era una anciana seca, ligera como una espuma de poliestireno, ni siquiera me agoté cuando la empacaba. La traje, la coloqué en la camilla dentro de la nevera y en ese momento algo me desconcertó. Al principio no entendí qué era, parecía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. Estaba parado allí, pensando. Si surge algún problema, si algo inusual ocurre, debes resolverlo de inmediato, porque si no,
la situación podría complicarse. Luego me di cuenta de que debería haber solo 4 bolsas de cadáveres, incluida la señora, pero había 5. Pensé, ¿qué demonios pasa? Había una vez, en otro turno, un idiota borracho bromeó, se metió en una bolsa y cuando llegó el vehículo de transporte de cuerpos, se sentó en la camilla. El conductor se desmayó de miedo y sorpresa, luego despidieron al bromista. Pero en ese entonces había 2 asistentes sanitarios, no sé dónde estaban las llaves, pero ahora solo yo tengo las llaves de la morgue y la nevera. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era por el frío. Me acerqué sigilosamente a la bolsa, tenía un pequeño bolsillo transparente donde había una hoja de papel con los datos del difunto. Miré dentro, pero no podía entender nada, la letra era ilegible, como si la hubiera escrito alguien que temblaba mucho, no entendía nada. Quería abrir la cremallera, ver quién era, a quien había empacado hoy, recuerdo a todos, pero algo me detuvo. Y luego, dentro de la bolsa, pareció que alguien se giró. No recuerdo cómo salí del refrigerador, cerré la puerta con fuerza y escuché a través de ella cómo la bolsa caía de la mesa. Cayó húmedamente, como si realmente fuera gelatina. Me dirigí hacia el pasaje bloqueado, tal vez fue un reflejo de memoria lo que me llevó allí. Me paré junto a las tablas y me quedé atónito, pensando en qué hacer, tenía que dar la vuelta. Detrás de mí, escuché cómo la puerta de la morgue se abría y el sonido de la bolsa era muy claro. Arranqué una de las tablas que apenas se sostenía y entré al pasaje. No hay iluminación desde la inundación, cortaron la electricidad para evitar problemas. Avancé casi a tientas, tropezando con algo. Luego saqué mi teléfono, que había olvidado por completo, encendí la linterna y mi corazón casi se detuvo. Todo el pasaje estaba lleno de bolsas negras, igual que las que llevaba, pero en el camino, donde yo estaba, había un sendero. Entonces me di cuenta de que este no era exactamente nuestro pasaje. El nuestro era cuadrado, todas las paredes y el piso eran de azulejos amarillos, los focos en el techo eran cuadrados, pero aquí todo era piedra húmeda y mohosa, el techo era abovedado, el piso también era de piedra, y la hierba pálida crecía entre las grietas. Las bolsas también tenían esas mismas hojas con la escritura incomprensible. Me recuperé un poco y quise caminar por todo el pasaje, pero no había luz al final de él, a pesar de que siempre había una potente lámpara encendida. Di la vuelta y, de repente, el diablo me tentó a mirar qué había dentro de las bolsas. Probablemente fue una mezcla de curiosidad y un intento de demostrarme a mí mismo que no era una alucinación. Me incliné hacia la más cercana, bajé la cremallera a la mitad. De inmediato, una especie de líquido marrón claro como la gelatina comenzó a derramarse sin olor. Abrí la bolsa, dentro había una figura que se parecía a un ser humano, al menos eso me pareció. Era extraño, incompleto, como una especie de maniquí, no era una figura humana completa y además no podía entender su género, era andrógino. De repente, pareció que los párpados se movieron, cerré la bolsa y retrocedí rápidamente. Salí corriendo hacia la puerta de la morgue, estaba abierta y la bolsa estaba en el umbral. Quería rodearla cuando escuché voces afuera, parecían estar hablando en nuestro idioma, aunque no podía entender lo que decían. Uno parecía estar reprendiendo al otro, por su tono, y el otro estaba tratando de justificarse. Pensé que me escondería, ya había tenido suficientes aventuras por un día. Junto a mí había una puerta que conducía a un pequeño almacén donde el conserje guardaba las herramientas de limpieza, me escondí allí. Escuché cómo los dos entraban, tomaban la bolsa,
la sacaban afuera y la lanzaban al maletero del coche, incluso pude escuchar cómo chirriaban los resortes. Luego regresaron, caminaron hacia el pasaje, discutieron allí y golpearon las tablas. Después salieron afuera, cerraron las puertas del coche, escuché el ruido del motor arrancando y, de repente, todo quedó en silencio. Pasé el rato en el almacén hasta el amanecer. Curiosamente, no hubo más llamadas, nadie murió, nadie notó mi ausencia, todos tenían sus propias ocupaciones. Por la mañana, fui con 2 guardias a la morgue bajo el pretexto de revisar las puertas, dije que pensé que alguien había entrado sin mí. Las abrimos y entramos. Las 4 bolsas estaban en su lugar, en la nevera había un frío intenso, casi me congelaba los dedos. Nunca antes había estado tan frío, ni siquiera a plena potencia. También me dijeron que no habían permitido que ningún coche entrara en el recinto y el vehículo de transporte de cuerpos todavía debería llegar en 1 hora. Luego revisé el pasaje, todo estaba normal, no había bolsas ni moho, todo estaba como de costumbre. Tengo un par de suposiciones sobre lo que pasó. Primera, un punto de transferencia. El vehículo de transporte de cuerpos también llegó detrás de esa bolsa, pero no de nuestro mundo, sino de otro. El pasaje subterráneo, como una especie de estación, y la bolsa en la morgue, son pasajeros que decidieron llegar por sí mismos a algún lugar. Para nosotros, en realidad, ese es el primer paso hacia el más allá, pero para ellos, es el primer paso hacia nuestro mundo. Tal vez estas bolsas son una especie de puerta o portal para viajar entre mundos, algo penetra de allí hacia aquí de esa manera o utiliza nuestro mundo como un lugar de tránsito. Segunda, capullos para el nacimiento de ciertas entidades que imitan a las personas. El pasaje es como una sala de partos donde depositaron algo que no funciona en nuestro mundo. Por eso el personal del hospital no se da cuenta de ello. Eligieron este lugar por alguna razón, aquí hay dolor y sufrimiento humanos, que son la fuente de alimento para ellos. De esta manera, nacen en nuestro mundo y quienes los trajeron, los repartidores, los llevan a las direcciones necesarias. Una indicación indirecta de esto es la cantidad de basura, monstruos disfrazados de humanos, que han aparecido en nuestro mundo. No tienen piedad, compasión ni ninguna norma moral o conciencia, solo están interesados en la ganancia y en consumir todo lo que ven. No se puede llamarlos humanos, aunque se esfuerzan porque los consideremos así. Se enaltecen por encima de todos, presumen de su posición en la sociedad y quienes interactúan con ellos están al tanto de todo, pero guardan silencio. Eso es lo que parece ser. Nada más de eso ha sucedido, pero cada vez que entro en la nevera de la morgue, cuento las bolsas nuevamente y trato de evitar mirar el pasaje.